Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión yo les voy a presentar el tema de aritmética binaria. Vamos a ver los algoritmos principales para resolver problemas aritméticos con números binarios. Para empezar, vamos a determinar por qué las computadoras utilizan el sistema binario para realizar operaciones. Para empezar, vamos a diferenciar los sistemas analógicos de los sistemas digitales. Un sistema analógico es un conjunto de circuitos electrónicos que utiliza señales variables y continuas en el tiempo o en el espacio para representar información. En la imagen podemos observar una gráfica de una temperatura que cambia respecto a la hora del día. Podemos afirmar que se trata de una señal continua porque en el rango de medición existe un rango infinito de valores que la señal podría tomar. Es decir, que no está restringida. Esta definición contrasta con la definición de sistema digital, puesto que también es un conjunto de circuitos electrónicos. La diferencia es que un sistema digital es capaz de operar datos mediante señales discretas que representan dígitos. En la imagen podemos observar la zona de trabajo de un sistema digital. Tenemos un voltaje alto mínimo y un voltaje alto máximo en la que la señal se puede interpretar como un 1. Y abajo tenemos un voltaje bajo mínimo y un voltaje bajo máximo, en el que podemos interpretar las señales como ceros. Entre estas dos zonas existe una zona en la que no debe aparecer un valor, puesto que no se puede interpretar en el sistema. La consecuencia de esa definición es que solo podremos trabajar con dígitos binarios, o en inglés binary digits, que se abrevia a bits, y se puede decir que están codificados en base 2. Podemos afirmar que las computadoras trabajan con el sistema binario porque su diseño se basa en circuitos electrónicos que solo pueden tener dos estados, encendido o apagado, que nosotros interpretamos como 1 y 0 respectivamente. También se puede decir que trabajar con este sistema es eficiente y confiable a la hora de representar y al momento de procesar información, y eso permite a las computadoras realizar cálculos y manipular datos de manera precisa y rápida mediante operaciones lógicas y aritméticas. Una vez establecido que vamos a trabajar con el sistema binario para representar información, vamos a definir qué es un sistema numérico posicional, dentro del cual se encuentra el binario, el decimal, el octal y el hexadecimal. Un sistema numérico posicional es un conjunto de caracteres y reglas que nos permiten construir números que representan valores. Para que un sistema numérico sea posicional, se deben de cumplir las siguientes reglas. La primera es que el sistema tiene una base. La segunda es que los caracteres deben de ser únicos y no se permiten combinaciones entre ellos. La tercera es que cada carácter tiene una posición. La cuarta es que en una posición solo puede haber un carácter. La quinta nos dice que el punto decimal ubica las posiciones de los caracteres. La sexta nos dice que si permitimos n caracteres sin contar el punto decimal, n será la base del sistema. La séptima regla nos dice que a la izquierda del punto decimal es la posición 0. La octava nos dice que se le va sumando 1 a la posición conforme vamos a la izquierda. La 9 nos dice que conforme vamos a la derecha restamos 1 a la posición del carácter. La décima nos dice que cada carácter tiene un peso definido, que es la base elevada a la posición del carácter. La 11 es que podemos calcular el valor de un número como la suma de productos del carácter en cada posición por el peso de esa posición. La número 12 nos dice que podemos construir infinitos números, siempre que se respeten las reglas del sistema. Para empezar a hablar de algoritmos, primero vamos a presentar el sistema binario. En el sistema binario, la base del sistema es el 2, y ese es el menor de los números que se puede tomar como base de un sistema de numeración. En el sistema binario solo aparecen dos símbolos, 0 y 1, aparte del punto decimal. Las ventajas del sistema es que hay muy pocos símbolos y las operaciones aritméticas se vuelven muy sencillas.
Las desventajas del sistema es que necesitamos mucho más dígitos para representar cualquier número. Y la otra gran desventaja del sistema binario es que es muy impráctico para leer. Para conocer el valor de un número binario en el sistema decimal, utilizaremos la siguiente expresión, que nos indica que el punto decimal determina la posición de los dígitos en el sistema. Justo a la izquierda del punto decimal se encuentra la posición 0, y yendo hacia la izquierda sumaremos 1 a la posición, y yendo a la derecha a partir del punto decimal iremos restando de 1 en 1 a la posición. Y para hacer los cálculos simplemente vamos a multiplicar el valor del dígito por la base, que en este caso es 2, elevada a la posición. En nuestro caso el 10.1 tiene 3 cifras. La primera de ellas es el 0, porque está a la izquierda del punto decimal. La siguiente cifra es el 1, que está en la posición 1. Y por último tenemos un 1 que está a la derecha, por lo que para calcular su peso tenemos que poner el exponente en menos 1. Entonces, realizando los cálculos, tenemos que el número se calcula como 2 más un medio, que es 0.5, por lo que el valor final del número es 2.5 en el sistema decimal. Para saber cómo se escribe un número decimal en binario, lo que haremos será realizar el siguiente algoritmo. Lo primero será dividir el número decimal entre 2, recordando que es una división entera. Registraremos el cociente y el residuo de la división. Después tomaremos el cociente y lo volveremos a dividir entre 2 y también registraremos el nuevo cociente y el nuevo residuo. Continuaremos con ese procedimiento hasta que obtengamos como cociente el número 0. La secuencia de los residuos que hemos registrado, leída de abajo hacia arriba, será nuestro número binario equivalente al número decimal inicial. Para ejemplificar el algoritmo pasaremos el número 13 de decimal a binario. Lo primero que haremos será dividir el 13 entre 2, que nos dará 6 y un residuo de 1. El siguiente paso será dividir ese 6 entre 2, que nos dará 3, y un residuo de 0. El siguiente paso será dividir ese 3 entre 2, y nos dará 1 y un residuo de 1. Y por último vamos a dividir el 1 entre 2. El cociente nos dará 0 y un residuo de 1. Como el cociente fue 0, detendremos el algoritmo. Al leer los residuos de abajo hacia arriba obtendremos el 1, 1, 0, 1, que es el equivalente binario de 13 en base 10. Para un número escrito en base 10 que tiene decimales, para pasarlo a base 2 utilizaremos el siguiente algoritmo. Lo primero será pasar a base 2 la parte entera del número. Después multiplicaremos la parte decimal por 2 y anotaremos la parte entera del resultado como el primer bit de nuestro número. Repetiremos el proceso multiplicando la parte decimal por 2 y tomando la parte entera del resultado como el siguiente bit del número binario. Continuaremos el procedimiento hasta que la parte decimal se convierta en puros ceros o hasta que tengamos la precisión deseada. La secuencia de bits que hemos obtenido representará la parte decimal en binario, en el orden en el que obtuvimos los bits. Para ejemplificar el algoritmo pasaremos el decimal 13.12 a binario. La parte entera del 13.12 es 13 y esa la pasamos ya a binario en el ejercicio anterior. Entonces solo trabajaremos con el 0.12. Para ello vamos a multiplicar por 2 y veremos que nos da 0.24. Tomaremos la parte entera que es 0 y anotaremos que el bit es 0. Seguiremos así hasta que nos aparezca un 1 a la izquierda del punto decimal. Ahí escribiremos que el bit es 1 y restaremos ese 1 en el siguiente renglón. Así continuaremos hasta obtener la precisión, que en este caso va a ser de 10 bits. Es importante recalcar que el orden en el que se obtienen los decimales es el orden en el que deben escribirse los decimales para representar el número. Entonces es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Y así lo anotamos en el resultado. El 13.12 es 1, 1, 0, 1.001111010.
Como vemos, necesitamos muchísimos dígitos para representar un número pequeño. En el caso de los números negativos, hay tres formas para representarlos en la computadora. Estas tres formas las utilizaremos mucho para los siguientes algoritmos. La primera forma de representar un número negativo es con su magnitud verdadera. Dicha magnitud se calcula como lo vimos en las anteriores láminas. El resultado del anterior algoritmo lo podemos utilizar para guardar un número negativo con su magnitud verdadera, solo que como es un número negativo utilizaremos un bit extra para representar que es negativo. Entonces, si decimos que un número está escrito en su magnitud verdadera, todos los que comiencen con ceros serán positivos y todos los que comiencen con 1 serán negativos. En este caso utilizamos 8 bits y por eso tenemos 7 bits para la magnitud y un bit extra para el signo. La ventaja de este sistema es que la lectura del número es directa. Solo tenemos que aplicar el cambio de base para saber cuánto vale en decimal. Solo tenemos que aplicar ese algoritmo, por lo que decimos que es directo. La desventaja es que el 0 tiene dos representaciones y eso nos puede causar problemas en ciertos algoritmos, ya que podemos representarlo como todos ceros y al final un 1 en el bit de signo o un 0, por lo que son dos representaciones. La siguiente forma de representar un número negativo es con su complemento a 2. Se utiliza comúnmente en operaciones aritméticas porque la simplifica muchísimo. Para obtener el complemento a 2 de un número, lo primero que hay que hacer es calcular el complemento a 1. Y para calcular el complemento a 1, lo que se tiene que hacer simplemente es cambiar cada uno de los bits, el 0 por 1 y el 1 por 0, como se ve en el ejemplo de aquí. Y al final, ya que tenemos el complemento a 1, sumamos un 1 y ese va a ser nuestro complemento a 2. La ventaja del complemento a 2 es que nos permite cambiar a la resta por una suma con ciertas reglas. La mayor desventaja es que para obtener los resultados cuando trabajamos con complemento a 2 tendremos que obtener su complemento otra vez. La siguiente forma de representación se le conoce como a exceso o con sesgo. En el formato de sesgo se le asigna un valor de sesgo a los números representados, que por lo general es una potencia de 2, pero no necesariamente, lo que desplaza la representación de números negativos hacia valores positivos. En la tabla desplazamos con 128, es decir, un sesgo de 128, y ese consideramos que es nuestro cero. Entonces todos los números que pasen de 128 serán positivos y todos los que sean menores a 128 los leeremos como negativos. En este formato de sesgo a 8 bits y con 128, todos los números positivos empiezan por 1, a excepción del 0, y todos los números negativos empiezan con 0. Para leer la magnitud verdadera de un número positivo en este formato, tendremos que ignorar o eliminar el bit más significativo, solo si es un número positivo, y para un número negativo cambiaremos el bit más significativo por un 1 y el resultado le sacaremos complemento a 2. Una ventaja de esta representación es que el 0 siempre tiene una sola representación y una desventaja es que podríamos realizar más operaciones para leer un número negativo. Para la suma y resta de binarios utilizaremos el complemento a 2 y la siguiente tabla. La siguiente tabla nos dice cómo escribir el bit resultante a partir de cierta combinación. Solo cuando tenemos un 1 más 1 se produce un acarreo y el bit resultante es un 0. En el último caso, cuando tenemos 3 unos, lo que se anota es un 1 y también se anota un acarreo. El primer caso es una suma cualquiera. En este caso nunca tendremos que usar bits de signo porque consideramos que A y B son positivos. Entonces al sumarlos solo tendremos en cuenta que podría ocurrir un desbordamiento en el último bit que podría ocasionarnos una pérdida de información, por lo que en este caso solo debemos tener en cuenta ese problema, el problema del tamaño. El siguiente caso es el A-B.
Consideramos que A y B son... Haremos la resta A menos B. En nuestro caso vamos a restar 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 menos 1, 1, 0, 1, 0, 0. Para ello primero escribiremos A y después escribiremos B en complemento a 2 y con bit de signo negativo. Para el caso menos A más B utilizaremos el mismo algoritmo que la vez pasada, solo que en este caso utilizaremos el complemento a 2 para A y no para B. Igual utilizaremos el bit de signo para A y para B utilizamos el bit de signo en 0. El último caso es cuando restamos dos números negativos. Anotaremos ambos complementos y añadiremos los respectivos bits de signo en 1 y igual ocurrirá un desbordamiento que podremos ignorar. En nuestro ejemplo primero calculamos el complemento a 2 de A y hacemos lo mismo con B y después lo sumamos. En este caso siempre ocurrirá un desbordamiento que no nos preocupará, es parte del método. Pero como veremos al final queda el bit de signo prendido, por lo que deberemos obtener el complemento a 2 del resto de los números, ignorando este bit de signo, por lo que el resultado es menos 1, 1, 0, 1, 0, 0.